Continuamos con Gomidas desde Córdoba, desde el Club Antranik. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. Saludamos a todas las personas que se prenden por ese medio en este programa muy especial, Anush. Que se van sumando en el transcurso de estas 2 horas de programa, obviamente también a los que se están sumando nuevos. Y también se suma acá y adentro de nuestro estudio, Lenguer Martín Simonian. Te recibimos en audición Gomidas y sobre todo con mucha expectativa de poder conocer un poquito más de la vida de este héroe, Aram Yerganian. Bienvenido. Bueno, en realidad soy yo el que les tiene que decir bienvenidos a ustedes. El placer de que hoy el programa, la audición sea desde Córdoba y por supuesto saludar a todos los oyentes del programa. Bueno, comenzar diciendo que la presencia, en este caso diríamos espiritual de Aram Yerganian, está casi en paralelo con la misma cantidad de años de la existencia del club. Con lo cual, para varias generaciones, la presencia del mausoleo de los restos mortales de Aram Yerganian ha sido y sigue siendo un motivo de orgullo y un motivo de, en la figura de Aram, poder visibilizar lo que fue Operación Némesis. Yo le preguntaba hoy a Anush qué se siente como convivir con esa presencia, como vos decís, que es que exista este mausoleo en el Club Antranik, y en realidad ella me decía que es muy natural porque ha sido así desde siempre. Claro, uno como ya lo tiene en cuenta como formando parte de la casa, se da cuenta de esa situación cuando alguien te lo dice. Cuando vienen de afuera, cuando vienen personalidades armenias y uno nota con la devoción y el reconocimiento que le brindan homenaje. Por supuesto, y más en este caso que es el 90 aniversario de la muerte de Aram. Martín, mencionabas la Operación Némesis, que es el hecho por el que más se lo recuerda a Yerganian. ¿Qué fue la Operación Némesis? Bueno, la Operación Némesis fue una decisión que tomó el 9º Congreso de la FRA, el primer congreso que se realizó en la Armenia Libre Independiente, en donde de una manera bastante detallada y pulcrillosa la Federación Revolucionaria Armenia decidió ajusticiar a aquellos responsables del genocidio que ya habían recibido su condena en los juicios que se desarrollaron en Constantinopla, pero que por convivencia con las distintas potencias o porque lograron escaparse, no habían recibido esa condena impuesta por los tribunales. Esa operación tuvo un cerebro, un ideólogo, que fue Armen Garó, el mismo que fue el que organizó la toma del Banco Otomano. Tuvo una fuente de inspiración que fue Shahan Natali, que uno siempre se preguntó, tiene como apellido lo que puede ser un nombre de una mujer. En realidad era su nombre secreto, ya que tomó los nombres de las dos personas que él más quería, que eran Shahan, su padre, y Natali, su esposa. Wow. Y el último, quizá el menos conocido, fue Aharon Sachaklian, que fue el encargado del financiamiento de la Operación Némesis, que recordemos fue una operación que se decidió en Yerevan, que se ejecutó desde Boston y desde Ginebra y que tuvo como escenarios de los Vengadores Tiflis, Roma y Constantinopla. Yerganian se traslada a Argentina, primero en Buenos Aires, luego en Córdoba. ¿Qué se sabe de esos pocos años cuando vivió por acá? Bueno, un poco para marcar la real importancia que tuvo Aram en la Operación Némesis, fue el de menor edad, el más joven en incorporarse. Y hablamos de muy joven. 18, 19 años. El que nunca fue herido, nunca fue encarcelado y el que más operaciones de venganzas realizó. Obviamente conocemos
la historia de Sogomón Tehlerián por el impacto que tuvo, porque el hecho de el ajusticiamiento de Talat Pasha devino luego en la creación de la palabra genocidio, Claro. que eso es también un legado que el partido, que la Operación Némesis le dio al mundo entero, y que muy pocos saben que la palabra genocidio deviene de Operación Y también Némesis. por el juicio, ¿no? El juicio que dio no solo la absolución de Sogomón, sino también el hecho de que Rafael Lemkin quiera darle un nombre a lo que habían sufrido el pueblo armenio. ¿Y qué pasa con Aram y Erganian entonces después de la Operación Némesis? Bueno, Aram, luego de ajusticiar a uno de los espías búlgaros que se habían infiltrado en las filas del partido, que era Safarov, luego de ajusticiar al ex ministro de Defensa Gazimbekov, luego de ajusticiar al ex primer ministro de Azerbaiyán, que era Fatali Janjuski, él lo que marcó fue la introducción a la Operación Némesis, porque la Operación Némesis, si bien estaba direccionada a los responsables, a los jóvenes turcos, lo que hizo Aram fue la antesala con los criminales azeríes que habían ordenado el asesinato en masa de armenios en Bakú, en Shushi, pero también ajustició a dos famosos traidores armenios como fueron Vahe Ishkan y Artin Kekesyan, quienes habían colaborado con los jóvenes turcos en la elaboración del listado de los 600 intelectuales que luego fueron secuestrados y asesinados el 24 de abril. De ahí, junto con Arshavir Shiragian, ajustician a Behadin Shakir y a Yemal Asmin. Behadin Shakir fue el arquitecto del genocidio, fue el que elaboró el mapa de la deportación, fue el que organizó a los presos, a los criminales, que los liberó de las cárceles para que maten a los armenios que iban en caravana. Y Yemal Asmi era conocido como el carnicero de Trebisonda, era el gobernador que fue el que ordenó la masacre en esa región de la Armenia histórica. Bueno, de ahí viaja a Rumania, establece una granja con otro gran héroe, Misak Torlakian, y de allí viene a Buenos Aires, donde forma parte del diario Armenia, y al descubrirse que padecía la enfermedad de tuberculosis, como Córdoba, por el ambiente, por su clima, por el aire, le recomendaron venir acá. Estuvo internado en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, que está acá 10 cuadras del club, y fue atendido por quien luego se transforma en una eminencia mundial en el estudio de la enfermedad de tuberculosis, que fue el doctor Gumersindo Sayago. Lamentablemente, la enfermedad estaba avanzada y Aram, el 2 de agosto de 1934, fallece en nuestra ciudad. Él se casó en Córdoba y tiene familia. Hoy contaban que van a venir sus bisnietos al acto. Sí, en realidad se casa en Buenos Aires. En Buenos Aires. Cuando nace su hija, como la enfermedad de la tuberculosis era muy contagiosa, él no pudo conocer a su hija. Y decirte como un hecho curioso que como su suegro vivió en Rumania él era amigo del obispo armenio que luego se transformó en el Gatogigos Vasken Arachin. Cuando fallece Aram, Mira, es el suegro de Aram quien le envía una carta al Gatogigos Vasken Arachin, y es Vasken el encargado de comunicarle a los padres de Aram, que vivían en Armenia, del fallecimiento de su hijo. pienso en esta vida, ¿no? Donde en tan pocos años hizo todo lo que hizo, y cuando le toca como rehacer su historia familiar, salir adelante de eso, no puede hacerla, básicamente, porque esto de ni siquiera conocer a su hija, es como que toda su vida entera fue por y para la nación armenia. Así es, ellos no buscaban la gloria, no lo hacían por dinero, sino guiados en principio por
tratar de enmendar lo que habían sufrido personalmente sus familiares y el pueblo armenio que ellos integraban. El año pasado en Yerevan se inauguró el monumento a la Operación Némesis con los nombres de todos los integrantes de la misma. Vamos a compartir un video donde nuestra corresponsal en Armenia y compatriota de ustedes, Betty Arslanian, muestra y cuenta sobre el monumento dedicado a la Operación Némesis. ¿Lo tenemos? Vamos. Arami Erganian fue testigo de los horrores del genocidio armenio y fue uno de los 200 sobrevivientes de Erzurum con tan solo 15 años. Posteriormente participó en las luchas por la independencia de Armenia. Luego de que los principales perpetradores del genocidio armenio huyeran y esquivaran sus condenas, inició la operación Némesis, decidida en la 9ª Asamblea General del Tashnaksutyun, y en honor a este proceso de ajusticionamiento se construyó el monumento que tengo detrás en Yerevan. En el marco de la Operación Némesis, Arami Erganian encontró y ajustició a Behadin Shakir y Cemal Asmin en Berlín en 1922 y anteriormente en 1920 a Han Hulski, el ex primer ministro de Azerbaiyán, quien fue uno de los principales responsables de las matanzas de armenios en Bakú. Los restos de Arami Erganian se encuentran actualmente en Córdoba. Sin embargo, él y sus compañeros de la Operación Némesis son recordados en este mismo sitio en la capital de Armenia. Veíamos a Betty desde Armenia, justamente en el lugar donde se ubica el monumento a la Operación Némesis. Martín, ¿qué más podemos agregar? Bueno, comentarles que cuando el partido decide la Operación Némesis, armaron un listado que en principio tenía casi 150 criminales, pero luego por una cuestión de jerarquía de la realización misma de la operación se disminuyó a 41. Quien fue el responsable de armar ese listado fue un abogado, Manukhan Partsumian, que participó del 9º Congreso de la FRA, y él había realizado ese listado y se los había entregado a las autoridades inglesas y francesas, que fue la base de los juicios que realizaron en Constantinopla. Y de esa lista, casi todos fueron ajusticiados en el marco de la Operación Némesis, salvo algunos. Uno que logró evadirse, que fue el doctor Nazim, que al igual que Behadin Shakir fueron como los arquitectos del genocidio, encontró la muerte a manos de sus propios compatriotas, porque en el año 1926, mientras estaba organizando un golpe de Estado en contra de Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk lo descubre y lo ahorca. O sea, que uno de los responsables del genocidio terminó ahorcado, no por el hecho del genocidio, sino por esta cuestión. El otro, que fue Enver Pasha, que como todos sabemos, se dirigió hacia el Asia Central para tratar de organizar un levantamiento musulmán en contra del Ejército Rojo, encontró la muerte por parte de un soldado armenio nacido en Artsakh, que fue Hagop Melkonian, y hay un tercero que, asustado por el desarrollo del juicio, se ahorcó en la celda, que fue el gobernador de Diyarbakir. Es decir, los que no fueron ajusticiados por la Operación Némesis tuvieron este otro final.
Esta tarde va a haber una charla en el Club Antranik para todos aquellos que quieran conocer más sobre la vida de Yerganian, así que si están en Córdoba los invitamos también a participar y nuevamente agradecerte a vos por este espacio compartido con Gomidas. Bueno, agradecerle a todos ustedes y decirles que como un motivo más de orgullo de la presencia de Aram Yerganian está el hecho de que quizás en ninguna otra ciudad del mundo estuvieron acá en Córdoba 3 vengadores del genocidio. Estuvo Aram, estuvo Misak Torlakian y estuvo Arshavir Siragian. Wow, 3 vengadores del genocidio estuvieron en Córdoba. Así es. Bien. Continuamos, nosotros ahora vamos a pasar a una tanda, pero luego de eso vamos a recibir a integrantes del Badanegan Miutiun de Córdoba, a Susi Bisbisian, presidenta de HOME, filial de Córdoba, y también vamos a brindar un poquito más de información sobre el acto. Todo eso después de la tanda en este programa de Gomidas desde Córdoba.